Estimados estudiantes, solo para comentar si se escucha y se ve bien, si me pueden retroalimentar. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Sí se escucha y se ve. ¿Se escucha? Disculpe, se me coloqué la mano por error. Le saludo. Le saludo, mi estimado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ashley, ¿le escuchamos? ¿No? Buenas noches, licenciado. Perdón, se me prendió el micrófono. No hay problema. Ahí estoy para servirles. Lick, perdona, yo tenía una consulta. Sí, a la orden. Fíjese que yo el día lunes no pude conectar que Ajá. dejó una hoja de trabajo. Ajá. Entonces quería consultarle para cuándo es Fíjense que la hoja. no tengo fecha de entrega, pero yo les decía que es para puedan juntar puntos para su segundo parcial. Entonces, trabajenla. Y eso sí, pues, con tiempos para que en descanso, igual forma la tarea de hoy, igual forma van un caso para que lo empiecen a redactar, para que lo empiecen a ver, y por ahí vamos viendo hacer algún tipo de zona para el segundo parcial o para el examen final. Ah, perfecto, Lick, muchísimas gracias. Muy bien. Estará Rocío Anaí Betancourt Monroy. Sí, licenciado. ¿Quién es? Si puede habilitar su cámara, de igual forma le invito. Sí, aquí estoy. Buenas noches. También saludos a Aristes. Saludos, Lick, buenas noches. Y pues felicitaciones, Rocío, muy buena nota obtenida en el primer parcial, en la variante número 2, muy buen examen. De acuerdo, felicidades, le motivo a que siga con ese ritmo y que no, pues, no baje los brazos, sino que siga estudiando, ¿de acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, estará Luis Manuel Hugo. Luis Manuel Hugo, me cuesta descifrar acá el segundo apellido, pero es el segundo apellido marroquín, el primer apellido no logro descifrar. Es Otuk, ¿no? Buenas noches, Otuk. licenciado. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Siempre se puede habilitar cámara? Un momento, un momento. Muy bien, buen examen. La recomendación, recordemos que las actas deben ser numeradas, selladas y firmadas cada una de las hojas, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Pero bastante aceptable el examen. Una de las correcciones, pues también en cuanto a lo que es las resoluciones no llevan la palabra ante mí, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, ahí para todos. De igual forma, quiero hacer mención a los que tienen buena nota. Algunos que tengan buena nota, no piensen que ya es un examen perfecto. Claro, ahorita les comenté que iba a ser benevolente. Entonces, pero les motivo a que sigan mejorando. ¿De acuerdo? Estoy tratando de ser benevolente, pero traten de ir mejorando. Sé que vienen de notariado 2, que es más teórico, y pues introducirlos a notariado 3 es más difícil. Pero sí les motivo. Yo saqué 28, saqué 29. No quiera decir que no tengan errores, es como mención. Entonces hay que mejorar, ¿de acuerdo? Es relativamente la nota a lo que vamos, el nivel que vamos progresando. Ya un 29 en el segundo parcial va a ser más exigente, igual en el final, en notariado 4 es más exigente, ¿de acuerdo? Vamos subiendo la varita
o el nivel o la meta, ¿verdad? Pero de igual forma no desmerita que el esfuerzo que realizan, que cuando reviso exámenes se nota pues que sí han estudiado, porque sí, claro, los exámenes en mi sección sí tienen un grado de dificultad bastante alto, ¿verdad? Entonces también hago mención. Estará Catherine Andrea García Vázquez. Catherine, ¿no? Jesús Roberto Pirir Velázquez. Jesús Roberto Pirir. ¿Cuándo subiré? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Puede habilitar cámara, mi estimado? Ya la habilité, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Muy bien. Felicidades, mi estimado. También muy buena nota. Aspectos que mejorar. ¿Qué aspectos me podemos mejorar acá? El timbre notarial va siempre en la primera hoja del acta notarial. Igual es un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Para que podamos tomarlo en consideración. Claro, me puso el timbre, pero me lo puso en la última hoja. Entonces son aspectos. Y la letra, pues la letra sí tiene bastantes situaciones importantes, pero sí hay que mejorar ciertos aspectos de la... No es una letra que no sea ilegible, pero si podemos tratar de mejorarla sería súper excelente. No es ilegible, algunas letras sí son bastante ilegibles, nos cuesta, ¿verdad? Pero en cuanto a contenido es bastante bien, ¿verdad? Muy bien. Está bien, gracias. Algunas acotaciones, todavía me faltan como 12 exámenes de la segunda variante. Entonces, por ahí voy terminando ya más de la mitad. Espero esta semana terminar de calificar. Todavía me faltan extemporáneos, los voy a estar haciendo el día lunes en clase para que estén atentos, por favor, los estudiantes y a motivarles, pues que no bajen el ritmo y sigamos adelante. Entonces, vamos hasta acá. ¿Dudas, inquietudes, mis estimados estudiantes? ¿Todo bien? ¿Dudas del tema anterior de la ausencia, de la redacción? Pregunto. ¿No? Muy bien, el día de hoy entramos a ver otro procedimiento más, que es uno que me gusta bastante, les quiero comentar. Es un procedimiento bastante interesante, un procedimiento que no tiene mayor complejidad y no es un procedimiento como tal difuso, pero que sí en la notaría se da. Es bastante oneroso, por cierto, sí es bastante caro porque lleva muchas publicaciones, es un trámite algo extenso. Pero quiero comentarles que son bonitas experiencias al ver este tipo de casos, interesantes muchas veces, o situaciones que uno debe de encontrar especial experiencia, como por situaciones de, social, más que todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces qué es el cambio de nombre. Primero vamos a empezar con lo que es el nombre. El nombre, yo recuerdo la primera clase, empezamos a abordar este tema, les preguntaba, miren, ¿cuál es su nombre? Y algunos me respondían de cierta manera. Pero según la ley, el término nombre, pues es uno de los atributos de la persona que nos ayuda a identificar social, jurídicamente y en cualquiera de los ámbitos a una persona en sus relaciones privadas y públicas. Y el artículo número 4 estipula la identificación de la persona. Entonces vemos que el nombre es un atributo inherente a la persona, uno de esos atributos inherentes que tiene importancia social y jurídica. Vamos a leer el artículo 4 del Código Civil, Decreto Ley 106, por favor, mis estimados estudiantes. ¿Quién me ayuda? Y por cierto, el material que les mandé hoy está bastante bonito. Todavía le di una revisión y ampliación el día de hoy. Planteé unos casos para que vaya incorporando cuestiones prácticas. La verdad que está bastante bonito con cuestiones prácticas. Y ya vamos a ver la redacción. Rose, buenas noches.
Buenas noches, licenciado. Muy bien. ¿Me ayuda a leer, por favor? ¿O era alguna inquietud? No, en la lectura. Vamos. Artículo 4. Identificación de persona. La persona individual se identifica con el nombre que se inscriba en su nacimiento en el registro civil. El que se Entiéndase, compone RENAP. del nombre propio, Ujú. el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de estos. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver que el tema del nombre se compone de dos partes, el nombre de pila y el apellido patronímico. El nombre de pila pues puede ser designado de distinta manera por las personas y no hay reglas ortográficas. Presten atención, para los nombres no hay reglas ortográficas. Por ejemplo, de repente van a ver a un Josué escrito con Z o de repente Josué con doble S. Entonces es de manera indistinta. Y vieran que cuando ocurría mucho en los que asentaban los nombres, pues muchas veces, así como lo escuchaban, lo escribían. Entonces es bastante complejo el tema de los nombres. Los apellidos patronímicos, estos son designados por los padres. Esto me interesa que lo entendamos, el fundamento legal. ¿Quiénes van a establecer los apellidos? Miren, los nombres son al libitum, a voluntad de los padres o de quien los inscriban. No hay ninguna regla ortográfica ni limitante, siempre que no sea contrario al orden y al moral, porque también hay cuestiones que RENAP no ha permitido. Por ahí hay algunos casos emblemáticos de RENAP, de nombres que en los cuales no se ha permitido por cuestiones morales o de ética o sociales que se puedan hacer asentados así. Pero sí les quiero comentar que los apellidos, a contrario censo, sí son designados por parte de los padres casados, padres no casados, madre soltera o institución o persona que haya de reconocerlos. Entonces ahí vemos la diferencia en cómo se designan los apellidos y los nombres. Pregunto, ¿hasta cuántos nombres de pila se pueden designar a una persona? ¿Será que bueno, por ejemplo, mi esposa se llama solo Odilia, mi papá se llama solo Osvaldo? Entonces vemos que el mínimo es de un nombre. Nombres pueden tan diversos que de hecho tengo un caso en la oficina de la notaría que la persona se llama con una I, ¿qué sería? La I latina, mayúscula, ¿verdad? Y el nombre pues está compuesto de solo una letra. Entonces, de hecho, era algo así el nombre, creo que era Juan Pablo I, algo así creo que era el nombre, o una cuestión así, pero él decía, licenciado, mi nombre se lee primero, porque es un número romano. Entonces, así fue inscrito, Juan Pablo I, algo así, creo que era, pero decía Juan Pablo, una I mayúscula, y así estaba en el DPI. Entonces vemos que el nombre también puede ser desde una letra, o puede ser aún de un número. No he visto casos de un número, pero es indistinto. De acuerdo a la cantidad de palabras o letras que compongan un nombre, ya queda a discreción de las personas, pero vemos que por lo menos deben llevar un nombre. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son los nombres de pila máximo que pueden llevar una persona o permite RENAP? No sé si alguien quiera opinar o comentar. ¿Alguien tendrá acá 3 nombres? La mayoría tenemos 2. ¿Alguien tendrá 3 nombres acá? ¿Ramiro? ¿Alguien que quiera comentar? ¿O ellos son los que tienen más de un nombre? Bueno, por acá miro, aquí era Julia Andrea también, que tiene más de un nombre, ¿verdad? Eli menciona que 3 nombres. Pregunto, ¿será que se podrán designar 4 nombres a una persona? Sí, licenciado. 4. Pues fíjese que yo trabajo en un lugar donde veo bastantes nombres. Ajá. Y no sé si hoy o ayer tuve a la vista una persona que tenía hasta 5 nombres. Entonces,
Realmente no, pues he encontrado varias personas con más de 3 nombres incluso. Muy bien. Ahora mi pregunta es apellidos. Apellidos, ¿será que aparte del apellido de casada, que ese según el artículo 108 del Código Civil, pues se agrega voluntariamente como un derecho más no una obligación? Si quieren, vamos al artículo 108, Código Civil. Citemos el artículo 108 del Código Civil y vamos con la lectura para que vamos cotejando. Vamos al término, y vemos entonces que nombres, pues no es tan limitado este aspecto. Aunque lo normal socioculturalmente en Guatemala la mayoría vamos a manejar un promedio de 2. Por ahí está el promedio, ¿de acuerdo? Veamos entonces el artículo 108. Buenas noches, licenciado. Código Civil, Decreto Ley 106, artículo 108. Apellidos de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Muy bien. Voy a cambiar un poquito de pantalla solo para poner algunos ejemplos prácticos. Y vamos graficando lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces vamos a poner acá, mi nombre es Josué Osvaldo, nombre de pila, Canas Fuentes. Ahora, apellidos, vimos que por regla general vamos a llevar 2 los apellidos patronímicos. Primero, es una cuestión que ya está así en el sistema, según consulta que ha hecho con Renat. Canas es el apellido patronímico de padre y Fuentes el apellido materno. Si solo madre me reconociera, entonces estos son los apellidos que me da mi señora madre, o si fuera alguna institución. Ahora, hay otro término que también tenemos que entender y distinguir de lo que es el nombre. ¿Ustedes han oído el término de nombre, de apellidos compuestos? Pregunto. Yo he hecho cambios a veces de nombre, de apellidos a apellidos compuestos. Pregunto. Eli, ¿me quiera comentar o ampliar para que todos miren todo esto es conocimiento que debemos de entender para poder asesorar en la oficina? Buenas noches, licenciado. El más común que yo he escuchado es el de León. De León. De León. Ajá. De hecho, Puede ser. ajá, de hecho quiero comentarles antes de ceder la palabra que a veces hay apellidos de León que aunque lleva un D, por ejemplo, si fuera de León, pensemos que es una persona casada, para que es un apellido de casada, María Rosa Canas Fuentes de León. Pero resulta que el D ya se establece como un apellido compuesto. Entonces, fíjense que lo interesante acá que le agregamos es de León. De León, así viene quedando el apellido, porque es un apellido compuesto, aunque muchas veces también está a criterio de no tenerle esa segunda D. Pero también he tenido casos en donde desde el principio, como segundo apellido, tienen el de León. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiera opinar, comentar? ¿No? Sigamos entonces. Es como el apellido de Díaz Durán, también he escuchado el Fuentes Pericini, y en medio llevan el Durán, o sea, es un solo apellido. Muy bien, fíjense que he hecho cambios de nombres, a veces me dicen, mire licenciado, fíjese que sucede que yo tengo mucho aprecio al apellido materno de mi mamá, de la parte de la mujer, y yo quiero que mi hijo lo lleve. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un guión acá, ponemos León García. Ese viene a ser un solo rubro. Pero ya viene a ser un nombre compuesto. Es otra forma también, les quiero decir, ¿verdad? Entonces, acá con el guión, León García. Esta es otra forma de un apellido compuesto, para que ustedes tomen en consideración. He hecho cambios de nombres en donde le agregamos, el típico caso es donde de repente dice la madre, es que yo tengo mucho aprecio al nombre, al apellido materno, y pues este se desaparece ya cuando se le designa a los hijos. Entonces lo que ellos hacen es que le agregan un guión y agregan el apellido. Entonces, León García. Canas León García. León García ya pues se viene a entender de corrido. Algunos dicen, no, pues yo quiero que se entienda como una sola palabra y se cambian el nombre a lo que es sin el guión, sino que ya lo escriben como una palabra compuesta. León García. León García. ¿Verdad? Pero ya es una situación de estilo.
¿Preguntas hasta acá, mis estimados estudiantes? Estimado licenciado, Ajá. en el caso de los apellidos que se agregan y yo he visto apellidos, También pongamos en mi caso, ¿verdad? Yo solo soy Gloria Leticia Morales, porque en el tiempo de que yo nací, todavía no se podía poner los dos apellidos maternos. Entonces solo soy Morales, pero yo sí me gustaría reclamar el apellido de mi difunta abuela materna y ser Barrera. Entonces, no sé si a la hora de hacer ese cambio sería Gloria Leticia Morales y Barrera o Barrera, no sé cómo se compondría, pero sí he oído que dicen y. Sí, hay ciertos apellidos que llevan la palabra y González. No sé por qué, así han quedado inscritos, pero sí se podría, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces sería de ver cómo está inscrito y les voy a lo siguiente, ahorita les voy a comentar. Vamos a ver, solo quiero bajar una imagen acá de internet, ahorita les voy a comentar para poder graficarlo que les estamos viendo. Cuando yo tengo una partida de nacimiento, que es de los documentos primordiales que voy a pedir en la notaría, debo analizar que el cambio de nombre simplemente se van a dar donde dicen datos del inscrito y se va a razonar al margen de la partida de nacimiento que dentro de diligencias voluntarias de proceso de jurisdicción voluntaria se cambió de María Rosa Canas León a María Rosa Canas León García por resolución y lo que cambia básicamente es donde dicen datos del inscrito. ¿De acuerdo? Entonces datos del inscrito pasan a ser siempre los mismos. Muy bien, solo estoy bajando el archivo, ahorita vamos a ver. Ajá, voy a comentar acá. Bueno, quiero hacer la mención porque eso también a veces es bastante interesante entenderlo y analizarlo, porque al final es lo que vamos a hacer en la notaría. Acá me fui a la ventana de redactar. Ahorita vamos a ceder la palabra a mi estimado Rutilio. Y vamos a ver que el cambio de nombre, pues va a estar establecido directamente en donde dice acá en los datos de la persona. Cuando yo cambio nombre, pues definitivamente los datos que corresponden al inscrito ahí vienen a cambiar, pero hago la salvedad. No estoy cambiando ni modificando los datos de los padres. Los padres para establecer parentesco siempre siguen siendo los mismos. Y aunque yo me cambie, por ejemplo, acá en el caso de la persona, es el nombre María Luisa González Duarte. Si ella se cambiara a González Canas, el parentesco esto no lo acredita porque los datos del padre que sirven para establecer los parentescos siguen siendo los mismos. Estos no se pueden modificar. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una diferencia importante en el cambio de nombre. Cuando hablamos solo de hacer una identificación de tercero, esto no se tocan, sino que se pone solamente en el reverso. El DPI y todos los datos siguen siendo el nombre como tal. Cuando yo hablo cambio de nombre es como cambiar la esencia de la persona. Dejo de llamarme como me llamaba para tomar un nuevo nombre. Puede ser diferente, puede ser solo un nombre primordial o un nombre final. Un nombre, perdón, el nombre de pila o el apellido. Rutilio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ajá. Solo una pregunta, licenciado, en razón a por qué siempre lleva el apellido paterno a la hora de inscribirse al Registro Nacional de las Personas. O sea, ¿por qué hay alguna base legal, licenciado, No. o alguna antecedente que No, eso demuestre? es lógico. De hecho, hablamos una ocasión en una reunión con los registradores y es una cuestión consuetudinaria, muy bien. Gustavo, es consuetudinario social, es una patología social que así se desenvuelve. Me dirá alguien, ¿qué pasa si yo quiero que el apellido materno no sea el primero? Una cuestión legal
no creo que tampoco por alguna situación no se pueda limitar, pero generalmente la regla es que ya automáticamente el sistema toma el apellido patronímico primero y el materno después. Entonces, ya esto se da en alguna situación. Rocío Franco. Buenas noches, licenciado. Y en el caso, por ejemplo, que luego quiera hacer el cambio de nombre, digamos que el apellido de mi mamá sea el primero, ¿verdad? Ajá. Y el de mi papá el segundo. ¿Y con mis hijos qué sucede? El cambio de nombre. Ajá, si yo me cambiara los apellidos en cómo están, ¿verdad? El de mi mamá sería el primero y el de mi papá el segundo. Ajá. Y yo ya tengo hijos, ¿qué pasa con los apellidos de mis hijos? Ah, ya. Pero le quiero, vamos a graficarlos para que todos me sigan en el hilo conductual, ¿de acuerdo? No se me vaya, lo voy a graficar y voy a explicar lo que puede suceder dependiendo del momento en que se haga. ¿De acuerdo? Y vamos a poner acá. Regreso a la otra ventanilla que la estoy utilizando como pizarra. Acá está, ya me cargo. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente mi apellido es Canas? Pensando que una mujer, ¿verdad? O un hombre, es indistinto, Canas Fuentes. Y resulta que yo hago un cambio de nombre porque me resulta que yo quiero que sea primero Fuentes, ¿de acuerdo? Nombre del padre o de la madre, María Rosa Fuentes Canas, pero originariamente no era así. Ahora pregunto, cuando yo hice el cambio de nombre, en su caso, digamos, ¿ya tendría hijos o no tendría hijos? Sí, o sea, la duda es si ya tengo hijos. Hay que hacer el razonamiento en la partida de nacimiento de los hijos donde va a cambiar el dato del nombre de la madre. Ahí tendría que cambiar el dato del nombre de la madre con el que aparece actualmente, porque ahí sí cambian el nombre como tal, ¿verdad? Esto no considero que lo haga de oficio RENAP, sino que uno tiene que solicitar la anotación en la partida. Pero los apellidos de los hijos quedan con el paterno, como sería correctamente, ¿verdad? El paterno No. mío y el de, ¿o no? Como cuando se sentó la partida, quedan como estaban inscritos. O sea, ahí no viene a ser modificado como tal. Habría que hacer otro procedimiento notarial, algún tipo de rectificación de partida, pero no, simplemente lo que vamos a modificar los datos de la madre, que son la referencia. Digamos, esta es la partida de sus hijos, entonces lo que se tendría que modificar es el datos del nombre de la madre, si se hubiera hacer alguna diligencia. Si no, en todo caso, habría que hacer una identificación de persona donde se estipulan que esos nombres se identifican y corresponden a la misma persona, y ahí no hacemos el gran cambio, porque si no, también, miren, cambiar nombre, ¿qué implicaciones tiene sociales? En esta es una que es bastante compleja, pero ¿qué tal si yo tengo mis títulos universitarios ya como Josué Canas Fuentes? Y después me cambio a Josué Fuentes Canas. Mis licencias de conducir, mis títulos, mis diplomas, mis certificaciones, todos los documentos que yo tenga es bastante complejo. ¿Se puede, por ejemplo, cambiar el nombre en un título, en una reposición de títulos? Sí se puede, pero es un trámite administrativo que es bastante complejo. Entonces, ¿qué hacen la mayoría que cambian nombre? La mayoría que cambian nombres también se hace una identificación de persona, para que aún así, aunque cambió la esencia, corresponde identifican a la misma persona. Entonces, esa es una situación que se viene dando. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted quisiera hacer todo el trámite administrativo y hacerlo, se puede, pero eso va a ser un gran cambio. Ahora, si usted no ha tenido hijos y de repente ya se hizo el cambio de nombre y ya cómo van a quedar inscritos, pues como corresponda en los datos de la persona, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra inquietud? Yo, por ejemplo, tuve un caso, les voy a contar casos prácticos. Yo tuve un caso y les voy a hacer mención para que puedan entender la dimensión. Yo tuve un caso en donde los padres decidieron hacer el cambio antes que empezar a estudiar. Entonces, desde ahí él ya viene con ese apellido compuesto. Se le hizo un cambio de apellido compuesto y pues básicamente a toda su documentación, todo lo que corresponde al menor, pues así va a ser. Ahora, si hubiera hecho el cambio de nombre ya grande, es más complejo, porque ya tiene un antecedente con ese nombre. Otro caso. Hace poco, pues, me tocó llevar una impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad, al final, se determina que el padre no es el padre, sino que es otra persona. Entonces, ahí se da un cambio de apellido también.
Y es una circunstancia que también viene a repercutir. Si yo de repente era Josué Canas Fuentes, impugnaron la paternidad y que de repente mi padre verdadero se llama apellido García, entonces yo ya paso a tener automáticamente el nombre de García, Josué García Fuentes y no Josué Canas Fuentes. Y me cambian el dato del nombre, pero eso es impugnando la paternidad. ¿De acuerdo? Otro caso que también quiero plantear. Rosita. Licenciado, ¿y qué pasa si en algún momento una persona ya otorgó testamento y después decide cambiarse el nombre antes de fallecer, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí con ese testamento o con esos documentos que él ya Tiene dejó? validez. Ahí tendría que hacerse una identificación de persona únicamente o si él ya falleció de tercero. Gracias, licenciado. Muy bien. Quiero plantear el siguiente caso. Miren todo lo que lleva implícito. Veamos, de repente resulta que por alguna situación resulta que en mi partida de nacimiento me asentaron como, bueno, no yo, pero vamos a poner acá mi nombre, Josué Osvaldo Canas Fuentes, ¿verdad? Y resulta que en los datos del padre me pusieron así, datos del padre. Padre es Osvaldo Canas con Z, García, mi papá, García. Así quedó inscrito en mi partida de nacimiento, pero resulta que en la partida de nacimiento de mi papá, en el certificado de mi papá, certificado de nacimiento de mi señor padre, está de la siguiente manera. Osvaldo Canas García. Pregunto, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Será un cambio de nombre? ¿Será una identificación de persona? ¿Será una identificación de tercero? ¿Qué será acá? En mi partida de nacimiento quedó inscrita así. Lilian Larios. ¿Identificación de persona, licenciado? Donde diría que simplemente Josué Osvaldo Canas y Canas con Z es la misma persona. ¿Alguien más? Rosita. Si Participen. usted lo solicita, sería identificación de tercero. Identificación de tercero. ¿Alguien más? Eva Cristina, creo que tiene la Yo respuesta. también pienso María lo Los mismo, Ángeles. Lee, que es una rectificación. Es una rectificación de partida. ¿Por qué? Porque la partida que dio origen a mis datos, en la digitación por alguna circunstancia existe el error. Entonces fue un error en digitación de datos. ¿De acuerdo? Cuando es una letra, fíjense que cuando es una letra, si no estoy mal, según el manual de RENAT, pues sí se puede a través de una enmienda administrativa. Cuando son letras, por ejemplo acá que es Canas, a Canas, Canas con Z, a Canas con S, se puede hacer una enmienda administrativa. Es el primer recurso que podemos agotar. Yo acudo a través de un formulario. Ahora bien, cuando ya es la esencia del nombre, por ejemplo, que acá era Canas y de repente a mí me pusieron algo que se parezca a Canas, Ganas, por decir algo así, Ganas, con Z, Canas. Ganas. Entonces aquí hay rectificación de partida. Habría que acreditar entonces esto y modificarlo para la rectificación de partida. Por ejemplo, también me ha pasado que en algunas ocasiones modifican el nombre. Acá le ponen, por ejemplo, era Osvaldo y le ponen Ubaldo. Ubaldo. Entonces, cuando ya cambiamos los datos que corresponden, pues es de rectificación de partida. Ahí no me va a funcionar ni una identificación de tercero ni nada de esto. Tenemos que hacer una rectificación de partida. Claro, el procedimiento todavía no lo hemos visto, pero es bueno saberlo. Gloria. Estimado licenciado, cuando hacen esto solo hacen una, ay, se me fue la palabra ahorita, cuando solo razonan. Sí, es en una. la parte. En la partida se pueden hacer anotaciones marginales y enmiendas de partida. La anotación marginal simplemente es anotar una circunstancia o una situación. Ahora, la enmienda sí es por cuestiones de letras, de
caracteres. Emilio. No te, pero de acuerdo al manual de RENAP. Cuando ya son cambiar el nombre, pues sí ellos piden que se haga el procedimiento de rectificación de partida. Tuve un caso la semana pasada. Trato de los casos más frescos que tengo en la notaría, que la persona se llamaba Olivio, y en datos es un sucesorio que tomé, que ya fue, que les conté, creo que les conté, que me lo tomé y ya sería venir al PGN, pero este caso, el inscrito, no el menor, sino que es menor de edad, pero el hijo, se llama, datos del padre era Olivio, y a él le pusieron Ovidio. Entonces acá sí el análisis es hacer rectificación de partida, porque cambia la esencia, ¿de acuerdo? Nélida Carla López, ¿dudas? Miren qué bonita es jurisdicción voluntaria. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, pero este sí es caso personal, ¿verdad? Ajá. Es que fíjese que mi esposo acaba de tener un problema. Él está en los Estados Unidos. Ajá. Pero él se llama José Joaquín. Pero, bueno, a él lo inscribieron primero como Víctor Manuel. Ajá. Papá, como a los 3 meses, le cambió el nombre a José Joaquín, y se supone que él había pagado para cambio de nombre. Y sus documentos, pasaporte, todo lo de primaria, sus certificados, su título, todo está a nombre de José Joaquín Noval Ramírez. Pero ahorita que le saqué una partida de nacimiento del RENAP, dice Víctor Manuel en frente, digamos, ¿va? Y atrás sí está el razonamiento, ¿va? Que son la misma persona. Pero él estaba solicitando ahorita sus papeles en Estados Unidos y en la embajada no le... sí, digamos, en la embajada no le aceptaron esa partida de nacimiento porque dice Víctor Manuel primero, ¿verdad? Y ellos no aceptan lo de atrás que dice que es la misma persona, pero no sé cómo se podría plantear esa solicitud. ¿Es cambio de nombre o rectificación de persona? No, lo que le hicieron ellos fue lo que es referente a una identificación de persona. Él hicieron una identificación de persona, por eso está solo razonado al margen. Y tal vez el papá pensó que al hacer esa identificación de persona ya cambiaba nombre. Entonces todos los documentos los empezó a trabajar y decir, porque antes era muy a la palabra. Uno cuando iba a inscribirlo al colegio o a la escuela le decía, mire cómo se llama su hijo. De hecho, tengo una anécdota. Yo durante muchos años yo pensé que mi nombre era Josué Oswaldo Canas Fuentes, hasta como cuarto primaria, y así lo escribía en mis cuadernos, hasta que un día me di cuenta que en mi partida no decía Oswaldo, sino que Osvaldo. Pero realmente muchas veces a la palabra, muchos de los datos eran tomados. Entonces, ¿qué debería de hacer él primero? Pues, si él quiere que ya su pasaporte, todos sus documentos concuerden, pues sí hacer el cambio de nombre. La identificación ya la tiene, pero tendría que hacer el cambio de nombre correspondiente para que ya pues no haya ningún inconveniente. Pero él se va a llamar. Lo que sí tendría que hacer es actualizar sus datos de pasaporte y todo lo que él tiene, ¿verdad? Me imagino que por alguna circunstancia administrativa él tiene esos datos, ¿verdad? O todavía tiene muchos años de estar por allá. Sí, es que todo tenía su nombre, José Joaquín, cédula, todo, y todo lo de certificados de primaria, de básicos, su título, todo es, y en la universidad también está inscrito como José Joaquín Noval Ramírez, pero ahora surgió ese problema en su partida de nacimiento, que ahora dice que se llama Víctor Manuel. Sí, lo recomendable es hacer el cambio de nombre, porque así fue conocido, ¿verdad? Y siempre hay que quedar con la identificación del tercero, de persona en este caso, podría ser, ¿verdad? Ah, gracias, licenciado, mi amor. Claro, eso va a llevar tiempo y no va a ser de la noche a la mañana. Sí, me imagino. Pero sí, son situaciones que se dan. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? Veamos el trámite. Disculpe, ¿quién solicita la rectificación de partida? ¿La puede solicitar el y usted o solo el interesado, digamos? No, la rectificación de partida la va a pedir el interesado como tal. Ahora, si está fallecido, pues sí puede ser algún interesado. Yo he tenido casos en sucesorios que se dan problemas que no coinciden nombres en partidas de función o en partida de nacimiento de los causantes y que hay que rectificar.
Entonces, cualquier interesado que esté legitimado, no cualquiera va a llegar tampoco, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un tipo de parentesco dentro de los grados de ley, por experiencia. Gracias, licenciado. Muy bien. También Wendy comentaba algo bastante interesante y ya lo he llevado también. Wendy comentaba, a veces existen duplicidad de partidas, que a veces pero no creo que sea el caso. A veces existen duplicidad de partidas. Se daba anteriormente que resulta que por X o Y razón mamá lo sentaba en un lugar la partida, después iba papá por otras circunstancias, sentaba en la partida en otro municipio y la persona se juntaba con 2 partidas de nacimiento con diferentes datos y circunstancias. Me ha tocado, el problema es que cuando llegan a la adultez y tratan de hacer pasaporte hay un sistema, Cicron, algo así creo que se llama en RENAP, y ahí resulta que por la huella dactilar o ciertas situaciones biométricas establecen que es la misma persona, entonces no proceden con el pasaporte o otras documentaciones si no arreglan esta circunstancia, y esta situación solo se puede arreglar con resolución judicial, entonces hay que plantear un procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces les comento ahí situaciones, pero sí es cierto, también hay lo que plantea Wendy, o si quiere ampliar por ahí también con esta acotación, pues escuchamos a Wendy Castro, ¿verdad? Esas situaciones de duplicidad de partida de nacimiento tal vez se daba más en antes, que no había ¿cómo se llama? La accesibilidad al internet, ya, porque sí hay varias personas, por lo menos ahí en mi caso, de la familia de su papá, su mamá la sentó aquí en la capital, Guatemala, y el papá la llevó al departamento de donde él era originario. Lo único es que la mamá le puso Zulma Ninosh y el papá le fue a poner Tulma Ninosh. Sí, Y se la da todavía Tulma actualmente a dos. través de ciertas figuras, a veces para aparentar cuestiones que no son las correctas, para hacer una situación de, es que recogió un niño. Antes se daba que, por ejemplo, decía, no sé, yo todavía crecí cuando decían, miren, es que él no es mi hijo, pero yo lo recogí, lo inscribí, le puse mi apellido. Antes era una situación como decía, qué bueno, qué a la persona, como, pero ahora es delito, o sea, esa es una situación compleja. Bueno, siempre ha sido algo normal, pero ahora sí ya está más tipificado, ¿verdad? Entonces es interesante, pero sí se da, yo he tenido casos actualmente y sí se da todavía. Wendy Castro. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe que no pueda encender mi cámara. No hay problema. Fíjese que sí sucede lo que decía la compañera anteriormente, sí es cierto, ¿verdad? Los inscriben en diferentes lugares, ya sea donde nacieron en un departamento, pero luego se venían a vivir a la capital y pues ahí se daban las 2 inscripciones y a veces también sucedía que diferente letra en un nombre y todo, entonces la misma persona ya le aparecían 2 inscripciones de nacimiento. Entonces, todas esas personas, pues conforme el tiempo RENAP ha ido mejorando, ¿verdad? Porque al principio hasta 2 DPI tenían las personas, ¿verdad? Por esa situación, porque el CUI, pues, es diferente, ¿verdad? Entonces, ya, pues, se dio mucho eso, pero ahora sí ya se ha mejorado el sistema. Entonces, la persona primero tiene que cancelar, bueno, no sé si es el término correcto, cancelar o anular una inscripción. No, es cancelar. Sí, pues tiene que cancelar una inscripción para que ya le quede la correcta, ¿verdad? O se da mucho también con las personas que eran nacidas en Estados Unidos, de hijos de padres guatemaltecos, ¿verdad? Entonces ya cuando venían acá a Guatemala, otra inscripción, ¿verdad? Entonces ya ahí se han dado mucho esos casos, ¿verdad? Por eso es de que las personas tienen duplicidad de inscripciones y hasta multiplicidad también, ¿verdad? Hay muchos casos en ese sentido. Entonces sí, pero como le repito, ya RENAP pues ha ido mejorando ese sistema, ¿verdad? Para que las personas no tengan el problema a la hora de solicitar su DPI. No sé si sabe, pero no me recuerdo el término, el sistema que utiliza RENAP cuando emite opinión, el SINCRET, algo así creo que se llama el sistema, no sé si lo ha oído, pero creo que tiene un sistema interno biométrico para esta situación. SINCRET, creo que algo así se llama Bueno, el actual es el CIRESI. Ah, bueno. Sí, hay no recuerdo exactamente, pero cuando se emiten opinión, ellos hacen les comento a todos, ellos, por ejemplo, lo que hace cuando uno hace este trámite de cancelación de partida por duplicidad,
hay que correr audiencia al RENAP y ahí ellos emiten opinión de acuerdo al sistema interno que ellos tienen, que es un sistema biométrico, de manera que permitan como cotejar las dos partidas y establecer que son la misma persona. Entonces, solo les comento, pero sí, también tuve otro caso también de duplicidad de partidas, que era una persona que había sido un delincuente bastante reconocido. Me emito nombres por el sigilo profesional, pero era un delincuente que era hija de un delincuente muy conocido y temido en Guatemala. Entonces, la mamá, para poder deslindarla de toda esta circunstancia y teniendo poder económico, le sentó otra partida. Pero resulta que al pasar los años, ella, pues ya adulta, tenía problemas con esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, son situaciones que no tuvo nada, que muchas veces sean los menores y cuando ya crecen tienen el problema ahí. Ellos no hay delito porque no hay alguna intención. Ahora si ya lo utilizan es otra cuestión, ¿verdad? Pero les planteo, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito con el tema. Vamos, María de Los Ángeles. A mí solo me da una duda. En este caso, ¿uno decide qué partida cancelar o cómo es el proceso? Fíjense que acá se dan ciertos supuestos que hay que plantearle al juez, que eso ya son cuestiones muy técnicas y prácticas. Uno plantea en el memorial, de acuerdo a la documentación que se coteja y se presenta, qué documentación ha utilizado y qué documentación en determinado momento fue la primera en ser asentada y que a través de toda, pues ya tiene QI, ha tenido conocido sus relaciones sociales y jurídicas, se presenta prueba testimonial, prueba documental para establecer esa situación, ¿verdad? Y al juez dicta la resolución que en derecho corresponda. También podría decir el juez, no, esa no es la partida a cancelar, sino que es la otra. Pero una persona adulta no puede tener duplicidad. Y ahí se citan normas de carácter internacional, como es el derecho a la identidad de una persona. Al haber duplicidad de identidad, vulnera ese derecho y esa tutela jurídica nacional e internacional de Tratado de Derechos Humanos. Es bonito el tema. De hecho, les comento que en ocasiones, yo antes de conocer todo esto, yo dejé de ir un cliente, porque pensé que no tenía solución o no lo sabía cómo hacer. Ya cuando aprendí, dije, no, aquí son casos muy, muy especiales que no todos lo manejan ni todos lo saben plantear, pero sí, sí, ya cuando uno ya empieza a tener un poquito de experiencia, sí se puede arreglar. Gracias, Lic. Y si no, me llaman horarios ahí. Son bromas. Estimado licenciado, y también es que antes, bueno, yo tengo 54 años, ¿verdad? Antes, ¿se acuerda que las inscripciones de nacimiento y todo eso se realizaban en la municipalidad de la localidad? Y casi siempre los registradores civiles lo hacían a mano, ¿verdad? Entonces, por eso es que le comentaba que no, antes era más fácil. Yo escribo a mi patojo aquí en la capital y me lo llevo a Momostenango y lo asiento también allá. Y lo hacían, era, según las personas, era para no perder su origen de dónde eran, ¿verdad? Sí, y solo le pedían como una cuestión de la comadrona, una declaración de comadrona, y ya eso no era tan complejo. Sí, ahí Mardoqueo, también buenas noches, gracias mi estimado Mardoqueo. También felicidades a mi estimado Mardoqueo, ya va para graduación. Ahora vamos a estar apadrinando al licenciado Mardoqueo, y sí me confirma, y la abreviatura era, efectivamente, era biométrica, ¿verdad? Yo pues le decía, no recordaba bien la palabra, pero sí es CIBIO, Sistema de Identificación Biométrico de RENAP. La verdad que sí era biométrico, ahí estaba. Que no recordaba el término, pero sí, excelente. Jennifer. Buenas noches, Lic. Buenas noches, mi estimado Mardoqueo, y siempre gracias por el apoyo. De repente este sábado me acompaña aquí en la oficina. Sí, gracias, licenciado. Primeramente, Dios, sí, he estado por ahí dando vueltas con unos trámites, pero primero Dios, este fin de semana, primero yo le visito por ahí en la oficina. Muy bien. Jennifer. Sí, licenciado, bueno, yo tenía dos dudas. La primera es, por ejemplo, una persona hizo su cambio de nombre, ¿verdad? Se cambió el nombre, pero digamos que se trata de erradicar un proceso sucesorio de esta persona, intestado. Entonces, yo me pregunto si en las diligencias de este proceso se tiene que hacer constar que se cambió el nombre. ¿Pero quién se cambió el nombre? Solo me quiero ubicar bien en tiempo y espacio, porque ¿es el causante o los herederos? Que el causante que falleció no dejó testamento, que sus herederos, bueno, presuntos herederos, quisieron radicar proceso sucesorio intestado, pero él en vida hizo un cambio de nombre. Entonces me pregunto si en las diligencias
de este proceso se hace constar que el causante se hizo un cambio de nombre. Y aparte hay que hacer una identificación de terceros si no está radicada, porque van a haber documentos, de repente los bienes están a nombre de otra persona y no coinciden con actualmente. Entonces habría parte del cambio de nombre, hay que hacerlo mención y aparte hacer mención que existe identificación de tercero. Para que cuando califique PGN, califique finanzas y califique el registro de la propiedad, todo haga match. ¿De acuerdo? Ahora bien, depende de la época, el QI no va a variar. El QI, independientemente del nombre que tengamos, el QI ya no nos cambia. Entonces, con eso es más fácil hacer match. Pero los datos que identifican, esos sí van a variar. Entonces, ahí les doy otro tips, ¿verdad? Los nombres de los padres van a ser los mismos. El nombre cambió, pero para que ya los herederos puedan reclamar. Y lo que pasa es que ahí los bienes, porque hay una masa hereditaria, los informes de testamentos, las publicaciones, tiene que hacer todo match. Entonces ahí es donde tendríamos que ver ese extremo con la identificación del tercero para amarrar todo. El tiempo en que utilizó el otro nombre y el tiempo que cambió de nombre. Ah, ok, gracias. Y, por ejemplo, otra duda que tenía, por ejemplo, este es otro caso aparte, una persona... Aprovecho, así van a venir los casitos para el segundo parcial, en donde planteamos un sucesorio, de repente planteamos que uno de los herederos no se logra ubicar o que está ausente, pero que también resulta que el causante dejó un bien con un nombre diferente y resulta que en algún momento se decidió cambiar el nombre. ¿De acuerdo? Para que así vayamos viendo varios parámetros y vayamos concatenando todo. Y así en 2, 3 preguntitas de 1 hora podemos ver qué tanto van asimilando todo el conocimiento y diferenciando los elementos. ¿De acuerdo? Y nos vamos ya fogueando para la práctica, la asesoría, y eso es lo bonito. Ya que vayan adquiriendo ese conocimiento, pues va a valer la pena ya cuando estén en su notaría, pues ya vale la pena cobrar la consulta simbólicamente un precio justificado. ¿Por qué? Porque ya van a saber identificar las patologías, las circunstancias, cotejar los elementos de cada uno y ver qué es lo que van a dar solución, ¿verdad? No van a hablar a veces de enmienda cuando sea rectificación, cuando sea cambio de nombre, no, son situaciones que tienen efectos similares, pero tienen procedimientos distintos y al final tienen cuestiones diferentes, ¿verdad? Perdón, Jennifer, puede continuar, pero me emocioné con su pregunta, muy acertada. Muchas gracias. Y otra que tenía, bueno, no sé si la había resolvido anteriormente, pero no comprendí. Por ejemplo, un caso aparte, una persona se hace un cambio de nombre, pero ya tiene bastantes documentos en los que, por ejemplo, su título profesional o tiene 2 o 3 bienes inmuebles o incluso acciones en el nombre anterior, con el nombre anterior. Entonces, ¿esto se tiene que hacer constar en esos documentos o cómo procedería? No, solo con la partida de nacimiento que se haga razonar la identificación de persona. Con esto ya él andaría. Y de hecho, fíjense que la identificación de persona también puede pedirse que sea inscrita. No sé si inscrita o que aparezca en su DPI, pero hay que pedirlo. De acuerdo que la impresión del DPI, si no, hay que estar cargando partida de nacimiento para que haga match todo. Ah, ok, entonces es suficiente con la anotación del cambio de nombre en la partida de nacimiento. Sí. Para que ya sea válido que en cualquier documento él se cambió el nombre. Entonces, sí, no habría problema. Tendría que hacer todos los cambios administrativos y eso sí creo que es un gran trabajo. Yo nunca lo he hecho trabajando en la notaría. Sí he visto clientes que dicen lo vamos a hacer, pero yo no sé cómo lo han hecho. Ahí sí ya desconozco, son más cuestiones administrativas. Ok, entonces tendría que hacer, por ejemplo, un trámite administrativo a esa persona que se cambió de nombre, por ejemplo, en su título. Ajá. Y, por ejemplo, esta persona compró un bien inmueble. Entonces, también, ¿qué podría hacer en ese caso que se cambió el nombre? En los inmuebles de la propiedad, ahí sí sería hacer una identificación de persona y esa se inscribe también en el registro de la propiedad, perdón. Ahí se inscrita, se va con un memorial, se hace la solicitud para que en una de las anotaciones del registro de la propiedad de dominio aparezca número 3, número 4, por solicitud planteada por Juan Carlos Pin Plata, se hace constar que Juan Carlos Pin Bronce y Juan Carlos Pin Plata son nombres que identifican, corresponden a la misma persona. Ya queda como una inscripción de dominio del historial de la finca. Parafraseando, palabras más o menos, no recuerdo cómo lo notan, pero la esencia es esta. Ok, muchas gracias. Muy bien, estimado, como que les
llama la atención el cambio de nombre, ¿verdad? Este tema, he visto bastantes inquietudes. Estimado Rutilio. Sí, licenciado, la verdad que este tema da para un montón y hay temas muy complejos. Entonces yo la verdad que conozco un caso de que mi primo, él es salvadoreño y pues allá tenía su documento de identificación como tal, otros nombres, y pues por X razón, circunstancias de la vida, ¿verdad? Se comportó mal y se vino aquí a Guatemala y sacó un DPI, obviamente con otro nombre, ¿verdad? Entonces, y dejó bienes en El Salvador y tiene bienes acá en Guatemala. Entonces, a la hora pues de que estas personas, bueno, los herederos, se podría decir en ese caso, a futuro, pues tendrían que hacer un montón de trámites pues para poder esclarecer la situación. O otra cosa de que si estaría cometiendo algún ilícito pues por el derecho internacional privado, de que se puede ver también desde ese punto de vista, ¿verdad? Que hay normas que establecen El uso de documentos falsos, ¿verdad? Sí, fíjense que sí, mi estimado. De hecho, le quiero comentar. Yo tuve un caso emblemático en la notaría que se quedó estancado porque la persona, no, sin nombres, claro, siempre por el sigilo profesional, pero la persona de igual de nacionalidad salvadoreña vino aquí a Guatemala, era amiga del alcalde, sacó su cédula, después inscribió a su hijo como guatemalteca, sacó su documentación como guatemalteca, viene RENAP en el del DPI, ven que realmente ya no tiene asiento de partida en Guatemala y pues ella es extranjera. Pero resulta que su hijo sí lo inscribió como guatemalteco con el nombre guatemalteco, ella cambió de nombre aquí en Guatemala y ella solo tenía identificación de persona en El Salvador. El problema es que ahora hay dos personas, una guatemalteca que falleció con bienes en Guatemala y otra salvadoreña que tiene otros datos de identificación. El problema es que es la misma persona, con doble identidad, y el hijo pues es hijo de una guatemalteca en teoría, sin realmente es salvadoreña. Porque antes las cédulas, recuerdan que solo porque uno era amigo del alcalde o conocido del secretario, les daban cédula como que uno iba a pedir algún recito a la tienda, ¿verdad? Y no importaba mayor dato. Y por eso hay muchas veces en RENAVE encontramos en lo que son atestados de cédula, duplicidades, triple identidad, cuádruple, quíntuple, de personas que tenían muchas cédulas, ¿verdad? Revivían a los muertos, licenciado. No, era muy problemático. Por eso es que les decía que en las municipalidades solo con ser amigo, a veces tenían 16 años, sea con cédula o menos años, más años, cédula en un municipio, cédula en otro municipio, familia en un lado, familia en otro lado. Entonces, sí se da. Hugo Otuk. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Entonces, para el cambio de nombre, queda prácticamente asentado en la partida de nacimiento. Ajá, en datos del inscrito. En datos del inscrito. Y en el registro de la partida va a aparecer que por resolución de fecha tal se procedió a cambio de nombre. Bueno, y en la rectificación de partida, entonces es la anotación en la parte trasera, ¿verdad? Y se rectifican datos que por procedimiento de rectificación se procedió en la parte anversa del documento, reversa sería, en la parte reversa de la partida, pues siempre el tracto sucesivo de todos los cambios y sucesos que pasen en la partida. Por ejemplo, si se casa, si se divorcia, si se cambia de nombre, si hay una identificación, ahí van dándose las anotaciones e inscripciones como un tracto sucesivo, ¿de acuerdo? Y si se modifican datos en la cara de la partida, pues ahí van teniendo su repercusión. Y entonces la identificación de persona, en caso de que esta persona pues tenga algún inmueble o con otro nombre, entonces sería la identificación de persona en la escritura pública, ¿verdad? No, se hace la identificación de persona como trámite notarial, pero esta podemos ver, lo vamos a aprender en notaría 4, y hay 3 formas de poder presentarlo en el registro de la propiedad, dentro de la misma escritura, transcribiendo los datos, a través de una solicitud, acompañando la certificación de partida de nacimiento con identificación, o ya sea a través de lo que es una declaración jurada en la misma escritura de compraventa, o enajenación que se dé.
Eso lo vamos a ver en notaría 4, que es de contratación civil y mercantil, pero tiene que quedar anotada en la partida como tal, en el folio de la finca, para que pueda ser inscrito en el libro como tal del libro del registro de la propiedad. Entonces la identificación de persona entonces sería por Y de transfer. tercero, las dos se inscriben. Bueno, le agradezco, licenciado. Muy bien, pero lo vamos a complementar, ¿de acuerdo? Para que vayan viendo todo esto y lo vamos a entender más en notaría 4, que ahí lo vamos a ver y ahí sí tienen que aprender a hacer el memorial o la escritura. Gloria Leticia. Nos acaba de escribir Rocío. Vamos a ver qué nos dice Rocío de coordinación. Y les Disculpe, cuento estimado licenciado, se me olvidó bajar la mano. la Gracias. orden. María Mercedes López. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, si hay dos personas que tienen exactamente el mismo nombre y, por ejemplo, el causante dejó como heredero a una de esas dos personas, pero como los dos tienen el mismo nombre y son hermanos, digamos, ¿qué se podría hacer en ese caso? Es que es un caso así real. No, les comento un caso también de la notaría. Resulta que ya lo voy bastante avanzado. Ahorita ya está en finanzas, en liquidación fiscal. Por cierto, finanzas se está tardando bastante a hacer liquidaciones fiscales, casi el año. Está tardando casi, más o menos. Tal vez me estoy exagerando un poquito, pero sí. Y resulta que acá tienen el mismo nombre tanto padre e hijo. El mismo nombre, o sea, prácticamente. Entonces siempre hay que hacer alusión y distinción. Por ejemplo, yo lo que hago es ponerle el hermano mayor o el segundo hermano, ¿verdad? Pero hacer distinción para poder diferenciarlos. Entre paréntesis, el causante tuvo dos hijos del mismo nombre y los cuales se llaman Pedro Cáceres el primero y Pedro Cáceres el menor. Y cuando hay algún tipo de diligencia, pues identificarlos de esa manera, ¿verdad? Solo como distintivo, y eso me ha servido a mí. Y no he tenido ningún inconveniente. Y hay que individualizar el momento también de cuando se legitima, que uno se identifica con documento con su CUI y el otro con otro CUI, ¿verdad? Pero no siempre vamos a estar haciendo relación del CUI, sino que, por ejemplo, el mayor o el menor o algún calificativo. ¿De acuerdo? Pero, Gracias, licenciado. que en la resolución final diría, se declaran herederos ad intestato a los hijos del causante, a los señores Pedro Calderón, hijo mayor del causante, y Pedro Calderón, hijo menor del causante, quienes herederan todos los derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen por la muerte de su causante. Era ya todo al ver el expediente, pues ya se hace mención. Igual forma, sí se pediría que quede anotado en el registro de la propiedad para que no exista confusión que hay de datos, ¿verdad? Pero interesantes casos, por cierto. Interesantes casos. Vamos a avanzar un momentito con los casos, los pasos, para que vayamos viendo. Y no quiero que nos perdamos un poco. Ya vimos los presupuestos. Veamos los pasos a seguir. Es un procedimiento bastante sencillo, pero es bastante oneroso. De hecho, estos es de los más onerosos de jurisdicción voluntaria. Uno de estos pueden cobrarse de 3.500 a 6.000 quetzales. Bueno, creo que eso es todo más caro, ¿verdad? Promedio de un cambio de nombre. Un cambio de nombre muchas veces es un lujo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que a veces vulneran la identidad de la persona. Les planteé un caso al final para que nos dé tiempo a leerlo. El fundamento legal. Fíjense que en el decreto 54-77 no hay un epígrafe del cambio de nombre, pero sí está regulado el procedimiento como tal. A partir del artículo 18, Código Decreto 54-77, veamos. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? Pregunto. Lo que vamos del curso, ¿lo vamos entendiendo? ¿Lo vamos digiriendo de la mejor forma? Pregunto. Sí, licenciado. Muy bien. Cualquier duda, acotación, plantéenmela o de repente a través de Aristides o Mardoqueo
para que de hecho podamos preparar algún material de apoyo si hay temas que todavía es de difícil comprensión, ¿de acuerdo? Leámoslo, por favor. María Mercedes, me va a ayudar con el artículo 18 del código del decreto 54/77. Perdón, licenciado, ¿qué código me dijo? 77. 77. Ajá. O si alguien más lo tiene. Ah, sí, sí. Artículo 77 del decreto. Licenciado, si gusta se lo leo yo. Por favor. Claro, artículo 18. Solicitud de trámite. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre. Callen el chavito. Ya dimos mute. Perdón, es ahí. Okay. Artículo 18. Solicitud de trámite. La persona que por cualquier motivo desee Pausa. cambiar. Cualquier motivo, no me gusta, no me parece, me siento discriminado. Y fíjense que aquí hay otro tema de tesis que estaba analizando cuando preparaba el material o actualizaba el material, que también ya se da, no lo voy a tocar, no es una cuestión que me interese tanto ahondar, pero de repente también ya se están dando los casos con esto del cambio de género, en donde de repente se quieren poner nombre de mujer a hombres y nombres de hombres a mujeres por el cambio de género. Entonces, ahora aquí en Guatemala solo tenemos aceptado lo que es esta situación, entonces alguno pues lo puede analizar, solo se lo comento, no lo voy a ahondar porque ya se nos iría el tiempo, pero podría ser puntos de tesis desde perspectivas, ideologías y acentos culturales diferentes, ¿verdad? Pero cualquier motivo, al cambio de nombre no me gusta, no me parece la pronunciación, lo inscribieron mal, me siento menospreciado, me siento mal, de repente hay nombres como Mara, que significa tristeza, por su significado, de repente no me escribieron bien, ¿verdad? Cualquier motivo, sigamos. Que desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá la información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los mayores circulación, por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario. Veamos entonces acá en el trámite, iniciamos con el acta inicial. ¿Qué documentos vamos a pedir? Bueno, primero exponemos el motivo, el nombre que quiere adoptar, documento, certificación de partida de nacimiento de mayor de edad y también de menor de edad, ¿verdad? Acá mayor de edad o menor de edad, dependiendo del caso. Pero siempre hay que presentarlo, menor de edad, cualquiera de los dos. DPI de persona mayor de edad y DPI de padres en caso de menores, que aquí actuarían como padres en ejercicio de la patria potestad. También les comentaba al iniciar el curso que en el caso de menores, ambos padres tienen que estar de acuerdo. Mamá y papá, si solo mamá llega a la notaría y dice, fíjese que yo le quiero cambiar el nombre a mi hijo porque yo ya ni aguanto el apellido del padre. No dicen el padre, dicen el papá de mi hijo, porque así le dicen. Ya no le dicen mi expareja o mi marido, mi ex esposo, sino dicen el papá de mi hijo. Entonces yo ya no lo aguanto, ya ni siquiera respirar en la misma habitación quiero, no soporto, ya no da nada y empiezan a decir un montón de cuestiones que no viene al tiempo, pero no se puede, tiene que constar el de los dos. Si de repente ya están fallecido uno, pues sí, le tendrán que acreditarlo, o si perdió la patria potestad, ¿de acuerdo? Pero esos documentos son importantes, ¿de acuerdo? Solicitarlo. La resolución de trámite, básicamente admitimos el proceso y mandamos a notificar al interesado. Acta de declaración testimonial, si se puede, sí, pero para mí no es necesario. Acá yo lo remarco, considero que no es necesario indispensablemente para el procedimiento, ya que cualquier motivo solo basta la declaración del interesado. No necesito testigos, pero he visto que algunos proponen testigos, se puede, sí, pero basta solo con la declaración de la persona. Y veíamos la publicación del edicto. Este es el procedimiento que más edicto lleva. De hecho, acá tenemos un caso antes de los de prensa, ¿verdad? Les va a dar zoom. No sé si ya lo lograron leer, pero veamos, acá hay un edicto de cambio de nombre. ¿Lo logra ver, mi estimado? ¿O lo bajé? Aquí vamos a ver.
Para que me ayude con la lectura, ¿le doy un edicto? Sí, sí, Antes licenciado, de los que sí. estaban en la hora. Ahora ya no, pero lo tengo ahí de recuerdo. Leámoslo. Edicto de cambio de nombre. En mi oficina profesional, Segunda Avenida 6-03, zona 4 del municipio de San Juan Ostulcalco, departamento de Quetzaltenango, María López Hernández solicita el cambio de nombre de su menor hijo, Yankee Castro López, por el de Daddy Yankee Castro López. Efectos legales se efectúan publicaciones de ley. San Juan Ostulcalco, a 9 de febrero de 2010. Leonel Bolívar Pérez Castillo, abogado y notario. Muy bien. Yo no sé si fue el operador o los papás a veces piensan que así se escribe el nombre y le dijeron, ¿cómo se llama? Yankee, ¿verdad? Ahora, por cierto, creo que ya el cantante pues ya no es tan conocido, pero antes había un cantante que si era famoso, se llamaba Daddy Yankee. Y pues los papás dijeron, no, pues le vamos a poner el nombre, le va a poner el nombre a mi hijo Daddy Yankee. Pero le dijeron, ¿cómo? No sé si fue el que operó, Yankee le pusieron. Entonces, no, imagínense, así quedó el nombre. Y hay nombres que uno se queda. Yo tuve un caso de una persona que se llama Taúl. Otro que era varón y Denise. Por poner Denis le pusieron Denise. Entonces le daba mucha confusión. Denise, ¿cómo se pronuncia? O a veces como creen que se pronuncia, lo escriben. Sí, lo mejor es colocar nombres hispanos. Sí, es la verdad que sí, o bueno, o si lo van a hacer, pues tratar de llevarlo escrito, pero antes como lo oía el operador, el que asentaba, pues así lo hacía, y el desconocimiento cultural también. Entonces yo, por ejemplo, he visto nombres ahora, Mbappé, Kylian, ya se puso de moda, o nombres así de jugadores o estrellas. Pero bueno, ahí está el ejemplo. Sigamos con la lectura. El primer edicto se va a publicar un aviso durante 3 veces, durante el plazo de 30 días. ¿De acuerdo? 3 veces en el término de 30 días. Este es el primer aviso que deberá contender. Sigamos con la lectura, artículo 18, mi estimado Gustavo. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Muy bien. Aquí hay que ver entonces, en este caso, ¿quién es el peticionario? Si el mismo que se cambia el nombre o una persona. Yo no puedo pedir el cambio de nombre de una tercera persona si no estoy legitimado. En el caso del menor, sí, porque los padres actúan en ejercicio de la patria potestad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Sigamos con la lectura. Artículo 19. ¿Qué pasa si hay oposición? Artículo 19. Resolución. Recibida la información y transcurrido 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá... Acá dice que si no hay oposición, da un plazo de 10 días. Los días son hábiles, pero digamos que no hubo oposición. Al no haber oposición y transcurrido el plazo, se dicta la resolución final. ¿De acuerdo? Se dicta la resolución final declarando que lugar el cambio de nombre. Sigamos. Y dispondrá que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Después de la resolución final se hace una publicación, una última publicación. Ojo, después de dictar, aquí hay 10 días que deben de mediar desde la publicación para la resolución final y esos días son hábiles, por favor tomar en consideración. A partir de que se dicta la resolución final se hace una última publicación. ¿Cuál es la primera publicación? Tiene como finalidad hacer ver el principio de publicidad y que alguien se pueda presentar a dar oposición. Esa es la finalidad de la primera publicación, por eso lo pensó el legislador. En la segunda es simplemente hacer valer el principio de publicidad, donde dice, bueno, Sociedad Guatemalteca, a partir del día de hoy, Juan Inodoro ya no es Juan Inodoro, sino que es Pedro Inodoro. Entonces así tiene que ser conocido. Repito, es un principio de publicidad, de dar a conocer. Aquí no es para oposición.
acuerdo? Esa es la finalidad de la segunda publicación. Pero, ¿qué pasa si hay oposición? Artículo 20, mi estimado Gustavo. Artículo 20. Oposición. Si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia en incidente al oponente resuelva si procede o no el cambio de nombre, de conformidad con lo que establece el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Acá básicamente es un incidente que se va a plantear. Entonces, si hay oposición, se deja de conocer notarialmente y se remite judicialmente para que se elucide el incidente. El incidente solo es accesorio, si es procedente o no el cambio de nombre, no es algo principal. ¿De acuerdo? Acá, 10 días para que se dé la oposición en la vía incidental. Por último, ya declarada con lugar el cambio de nombre, se procede a emitir recertificación de la resolución final y se establece lo que es el cambio de nombre. Y se remite a RENAP certificación de la resolución final con duplicado y certificado del edicto, certificación del edicto original y fotocopia de la última publicación. Quiero solo comentar acá. Fíjense que dependiendo la fecha, esto sí hay que tomar en consideración. Actualmente ya solo se maneja certificación del edicto, que es lo que nos llega a nuestro correo que reportamos. Entonces, certificación del edicto y fotocopia de la certificación. Anteriormente, dependiendo del año, sí se daba la publicación de la hoja física con copia. Uno presentaba la hoja con copia. De hecho, yo tengo expedientes así. En la fecha del día de hoy solo nos llega una certificación al correo y ya en el correo esa la imprimimos y sacamos una copia. Eso es básicamente una copia. Ahora, la certificación sí va con duplicado de la resolución. Cuando yo dicto la resolución, saco una copia y la firmo en original. Eso debo de acompañar. Certificación de la resolución final y lo que es certificación de la publicación con copia. Más la copia de DPI que nos pide. Por último, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. Casos prácticos que vamos a ver. ¿Me puede ayudar a leer, mi estimado, para que nos quede tarea? Por supuesto. Caso práctico número 1. Antecedentes. El señor Juan Inodoro Pérez Paz, de 45 años, residente en la ciudad de Guatemala, manifiesta que ha enfrentado situaciones embarazosas y discriminación debido a su nombre propio, Inodoro. Este nombre, aunque registrado oficialmente, ha sido motivo de burlas y dificultades en el ámbito laboral y social. Por lo tanto, solicita que su nombre sea modificado a Juan Eduardo Pérez Paz, un nombre que considera adecuado y que le permitirá desenvolverse con mayor dignidad en su entorno. Muy bien. Ahí tenemos un caso bastante interesante que se da. O sea, aquí es algo que se da. Preguntas que tienes de tarea. Veamos, leámoslas. Preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los pasos fundamentales en el procedimiento notarial de cambio de nombre? Como que vas a Número 2. explicar al cliente. Ahí tengo que responder yo, mire, son 9 pasos, o como ustedes consideren, lo que vamos a hacer y trabajar, ¿verdad? Esto me lo plantea el cliente. ¿Qué más? Número 2. Número 2. ¿Por qué es necesario la publicación de edictos en este tipo de trámites? Para hacer cumplir el principio de publicidad y de oposición en el primero, y el otro para hacer publicitario o público el nombre que adoptó, ¿verdad? Ya publicitamos el cambio como tal. ¿Qué más? Número 3. Explique la función del notario al resolver casos de cambio de nombre. Muy bien, acá el notario, él lo que estipula, pues, coadyuva en estos casos para poder determinar o establecer lo que es el cambio del nombre de la persona, ¿verdad? Declara con lugar el cambio de nombre de la persona para que sea anotado en la partida de nacimiento. El interesado, el solicitante. Número 4. ¿Qué impacto tiene el cambio de nombre en la vida social y profesional de una persona? Esto más axiológicamente, ¿verdad? Sabemos que un nombre nos va a identificar. Un nombre muchas veces es algo que nos están declarando, diciendo a cada momento. Si, por ejemplo, tengo un nombre como Inodoro que es incómodo, pues puede hacer que tenga menosprecios. Imagínense crecer en una escuela y de repente
le llamen inodoro, baño le van a estar diciendo, o alguna otra circunstancia, y es muy, muy constante, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo pienso que es un impacto bastante importante y acá es donde nosotros podemos ayudar a la persona en este tipo de proceso, una situación mejor, ¿verdad? O en la universidad. 5. Sigamos. Analice los documentos clave que deben presentarse para iniciar este trámite. Muy bien, ya lo vimos. Ajá. 6. ¿Qué haría el notario si se presentara una oposición durante el periodo de publicación de edictos? Deja de conocerlo y la tramita judicialmente para que se plantee un incidente, ¿verdad? Siguiente caso, de menor de edad. Veamos, y con esto terminamos. Claro. Antecedentes. María Fernanda López Morales, de 8 años, fue registrada al nacer con el nombre María Fernanda. Sin embargo, sus padres descubrieron que al momento de inscribirla en el Registro Nacional de las Personas, por error administrativo, se registró como María Fernanda López Morales. Este error ha causado inconvenientes en la documentación escolar, cuentas bancarias y otros trámites necesarios para la niña. Pausa. Les quiero comentar la experiencia que he tenido desde el padre. No sé si ha cambiado el procedimiento. Mi hijo tiene 3 y 5 años, mis hijos. Pero les quiero comentar. Yo tuve a mis hijos casi en tiempo de pandemia, los dos. Y muy emocionado fui a sentar yo la partida de ambos. El procedimiento que era, mire, llenaba una hojita uno y le decía, mire, escriba acá el nombre que uno quiere. Puede hacer que uno se ponga nervioso, puede hacer que el digitador al final transcriba mal, pero resulta que quedó asentado así de la emoción de que yo ya tengo mi hijo. Yo lo asenté en el IX y estaba muy contento y muy emocionado de verlos, de querer abrazarlos, de querer cargarlos, y resulta que no me di cuenta. Y pasan los días y cuando voy a pedir un certificado de nacimiento resulta que hay este error. Ya rectificarlo no se puede porque los nombres no hay reglas ortográficas. Entonces miren la circunstancia que sí se da. Sigamos. Motivo de la solicitud. Los padres de la menor desean corregir el error para que el nombre registrado coincida con el real, María Fernanda López Morales. El cambio busca garantizar la corrección legal y evitar futuros problemas administrativos o sociales para la niña. Muy bien. Primero, ¿Qué tareas les quedan? Esto sigue también para que lo vayamos incluyendo en la tarea que vamos a presentar. Redacta acta notarial inicial. Aquí va a haber representación del menor, de la menor, el primer edicto y redactar la resolución final. En la siguiente clase vamos a ver cómo es la estructura de una resolución final, para que ustedes sepan, ¿verdad? Del estudio se tiene a la vista para resolver, del estudio del expediente, considerando de derecho, de la prueba aportada, de las diligencias realizadas. Por lo tanto, se declara la parte declarativa o resolutiva, la cita de leyes, la notificación como tal. Es una estructura que ustedes puedan optar para resolución final y que vamos a analizar en las clases que vienen, ¿verdad? Hoy, pues, no sé si también he tratado de darle más aspecto práctico para que nos vayamos fogueando y que vayamos viendo. De repente les voy a preparar un casito donde ya vamos involucrando todos los procedimientos que hemos visto a la fecha. Y para la siguiente clase les va a subir el material de redacción para que ustedes lo vayan preparando. Y eso nos va a ir a ayudar a agudizar la percepción para trabajar en nuestra notaría. Y que eso nos ayude a poder resolver lo que oigamos de nuestros clientes y tener mejores habilidades para poder atender al cliente, ¿verdad? Muy bien. Hoy concluimos la clase del día de hoy. Mis estimados estudiantes, siempre motivándoles a que sigan estudiando, sigan repasando todo lo que vamos viendo para que podamos entender lo que llevamos hasta el momento. Un gusto siempre poder estar con ustedes. Hoy sí tuvimos bastante faltantes. No sé si hay algún anuncio de Aristides, mi estimado Aristides. Buenas noches, licenciado. Pues no, por el momento no, licenciado. Muy bien, gracias. Solo tal vez, solo tal vez a los compañeros les compartí un formulario de forms para los compañeros de extemporáneo. Hasta el momento van 6, licenciado. Muy bien. Sí, recordatorios el día lunes y pues estar atentos.
También, mi estimado Aristes me recordó de los casos. Y yo no me recordaba este material y lo desempolvé, lo vamos a poner en práctica. Me hizo el comentario muy acertado. No me recordaba que ahí tenía un catálogo de casos que he ido formulando y creo que eso también nos puede ayudar para ir ya fogueándonos. Vi que el simulacro de examen nos ayudó bastante a solventar dudas y dije, no, pues tiene buena idea, ya tengo el material ahí, solo es de irlo adaptando o mejorando. Y pues eso nos ayuda mucho. De hecho, los casos me gustó mucho formularlos para que vamos practicando y nos vayamos fogueando, que al final en la notaría no me dicen, miren, me preguntan, mire, defíname el cliente, no me paga mis honorarios o la consulta, defíname el nombre, licenciado, defíname qué es apellido patronímico, a fundamento del artículo del cambio de nombre. No, el cliente me plantea el caso y lo que quiere es darle una solución. Claro, yo le doy una explicación jurídica, técnica, práctica, pero eso soy yo, ¿de acuerdo? Feliz noche, mis estimados estudiantes, siempre un gusto estar compartiendo con ustedes. Hasta la siguiente clase.